Vamos a hacerlo de una forma mejor. Ahí sí. Ya. Para efectos prácticos de la enseñanza de las rutas metabólicas en específico, yo voy a tratar de hacer una ficha técnica. Eso es básicamente lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es una ficha técnica. De las rutas metabólicas que yo voy a pasar, hay una ruta metabólica que se la van a tener que volver a aprender muy bien. En la prueba anterior fue glicólisis, ¿no es cierto? Sí. Que lo pasamos en específico y lo preguntamos en específico en la prueba. Hicimos esa pregunta en específico. Para esta cuarta prueba, la ruta que yo necesito que ustedes se aprendan, porque es una ruta que después les va a aparecer en todos lados, es ciclo de Krebs, que es la ruta a continuación. Esa ruta la vamos a ver con cierto nivel de detalle, pero desde el punto de vista del estudio para la prueba, es una ruta que yo necesito que ustedes se la aprendan. ¿Okay? Ya. Vamos a ver el segundo proceso metabólico, porque primero es la glicólisis del metabolismo aeróbico, que es la oxidación del piruvato. Fíjense en el título. Oxidación del piruvato. ¿Qué debería pasar? Que el producto que obtuvimos en glicólisis se tiene que... Ya, ¿y cuál es el producto? El piruvato. El piruvato, ¿qué debería suceder? Oxidarse. Debería oxidarse. Es decir, si yo oxido el piruvato, alguien debería reducirse. ¿Quién debería reducirse? El NA. Incluso aquí yo puedo hacer una pregunta. Si es una oxidación, ¿qué tipo de enzima debería encontrar? Dígalo fuerte. Deshidrogenasa. Muy bien. Aquí es donde todas estas cosas que yo pasé en la tercera prueba, yo las empiezo a preguntar para que ustedes vayan mirando la tele. Fíjense que solamente el puro título ya nos dice qué es lo que va a suceder. ¿Qué necesitamos? Piruvato. ¿Qué va a suceder? Oxidación. Nosotros dijimos que cuando teníamos reacciones redox, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos NADOFAB y necesitábamos una enzima que era una deshidrogenasa. Y esas condiciones se van a cumplir aquí. Ahora, si yo hago una especie de ficha técnica, vamos a decir lo siguiente. Primero, el lugar donde sucede la oxidación del piruvato es la mitocondria. Y específicamente, aquí nos vamos a referir. ¿Ustedes vieron mitocondria en el celular? Sí. Específicamente, el lugar de la mitocondria donde sucede la oxidación del piruvato es la matriz mitocondria. En la matriz mitocondria, es decir, en la parte del centro de la mitocondria. Acá, en el metabolismo aeróbico, es sumamente importante tener claridad de donde suceden los procesos o las reacciones, porque después van a tener su consecuencia. Segundo, el sustrato que yo voy a utilizar, obviamente, es el piruvato, que tiene 3 carbonos. Como es un proceso que va a generar NADH, uno de los sustratos que yo necesito es NAD oxidado, que después yo lo voy a reducir. Y además le voy a incorporar un marcador que se llama el marcador de coenzimo A. Generalmente este marcador es un marcador que aparece mucho en metabolismo. Es un marcador, es una molécula que cuando yo la adiciono a una molécula, generalmente esta molécula entra en un proceso de degradación completo. Lo vamos a ver acá, después lo vamos a ver en líquido nuevamente, el coenzimo.
¿Cuál es el producto? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los productos? El primero, Piruvato con acetilcoenzimo A y la enzima que la vamos a ver más adelante van a generar un producto que se llama acetilcoenzimo A. Pero acetilcoenzimo A tiene 2 carbonos y piruvato tiene 3, ¿cierto? Por lo tanto, aquí yo voy a tener un proceso de descarboxilación y voy a generar una molécula de CO2. Ahora, ¿por qué marco la molécula de CO2? Porque habíamos dicho que uno de los productos o una de las consecuencias que tenía el metabolismo aeróbico era la generación de CO2. La generación de CO2. Y nos queda esto, ¿no es cierto? Nos queda nada. Por lo tanto, acá nosotros generamos nada H. nada. Lo vamos a ver, que también es un encima. producto que es de interés para nosotros. Por lo tanto, importante saber que en la oxidación del piruvato se genera en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Parto con piruvato, termino con acetilcoenzimo A. Como aquí hay diferencias de carbono, aquí tengo la generación de un CO2. Pero como es una reacción redox, porque es una oxidación, tomo NAD+ y lo reduzco a nada. Este proceso que está acá tiene una enzima, pero en realidad no tiene una enzima, tiene 3 enzimas. Se muestra como una, pero tiene 3 enzimas. Estas 3 enzimas se conocen como complejo de la piruvato deshidrogenasa. Complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Y qué hace este complejo? Genera 3 reacciones: descarboxilación, oxidación e incorporación de la coenzimo A. La descarboxilación, ¿qué me genera? Me genera CO2. La oxidación, ¿qué me genera? Nada. Y además, tomo la molécula de coenzimo A y se la incorporo al piruvato o al líquido del piruvato para poder formar acetilcoenzimo. Por lo tanto, si quieren recordar ustedes cuáles son las 3 reacciones que catalizan estas 3 enzimas: descarboxilación, que genera CO2. La oxidación, que genera NADH. NADH, y la incorporación de coenzimo A, que genera Acetilcoenzima. acetilcoenzima. Pero el nombre del complejo lo recibe la enzima más importante, que es la piruvato deshidrogenasa. ¿Por qué tenemos ahí metida la piruvato deshidrogenasa? Porque es el sustrato de la primera reacción. A ver, O sea, perdón, el producto con el que empezamos la primera reacción de... ya, pero eso explicaría el piruvato, pero me interesa la otra palabra. Deshidrogenasa. Sí, ¿por qué ahí está metida una deshidrogenasa? Porque es una oxidación. Muy bien. ¿Por qué es una oxidación? Muy bien. Porque es una reacción de tipo redox. Ya. Esto es todo lo que nosotros tenemos que basar de oxidación del piruvato. ¿Les acomoda la ficha técnica o no? Entonces... Pero esta es la primera reacción del ciclo de Krebs, se supone. No, ni siquiera hemos llegado al ciclo de Krebs. Esta es la segunda reacción del metabolismo aeróbico. ¿Cuál es la primera? La glicólisis. La glicólisis. La glicólisis es la primera ruta metabólica, después viene oxidación del piruvato. Ya.
Ya, con respecto al ciclo de Krebs, vamos a hacer nuevamente una ficha técnica. Con respecto al ciclo de Krebs, nuevamente vamos a trabajar con un esquema más o menos similar. Aquí vamos a tener que sí hacer algunas variaciones, pero ya. Nosotros vamos a partir, o básicamente vamos a colocar el lugar donde sucede el ciclo de Krebs. Nuevamente es el mismo de la oxidación del piruvato, es decir, es la mitocondria y específicamente la matriz mitocondria. El mismo lugar, exactamente el mismo lugar. Mitocondria, la matriz mitocondria. Antes de colocar sustrato de producto voy a colocar algunas consideraciones. Son 8 reacciones. Son 8 reacciones. Es importante colocar el número de reacciones, porque esto es una cosa más. Tercera característica, aunque no tienen el nombre, hay que explicarlo. Esto es un ciclo. ¿Qué gracia tienen los ciclos? Ya, pero ¿qué significa que vuelvan? Se repite. Que se repiten. ¿Y qué significa eso? Significa que si uno parte en un punto y genera un ciclo, llega al mismo punto, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este concepto de ciclo llevado a metabolismo significa que uno de los sustratos va a corresponder, o de los sustratos iniciales, va a corresponder a un producto final. En este caso, esto va a ser como contar el final de la película. Este sustrato inicial, que al final termina siendo el producto final, se va a llamar oxalacetato. Oxalacetato es quien inicia la glicólisis, pero también finaliza la glicólisis y permite cerrar el ciclo. Oxalacetato, así se llama, oxalacetato. Oxalacetato, con X. Por favor, no lo coloque con CZ, porque una vez me acuerdo que lo vi con CZ en una prueba y ya se me fui de... Como dice el chiste, estaba como el chino, me fui de laja. Ya. Voy a colocar una de las cosas que aparece aquí en la diapo. Dice que es un ciclo anfibólico. Y aquí viene una cosa muy importante para ustedes. Anfibólico. ¿Qué significa que sea un ciclo anfibólico? ¿O qué significa algo que sea anfibólico? Significa que puede comportarse como catabolismo o como anabolismo dependiendo de la molécula. Es decir, en el caso como lo vamos a pasar nosotros, lo vamos a pasar como un ciclo catabólico. Pero cuando nosotros veamos, por ejemplo, metabolismo de proteínas, lo vamos a pasar en muchas ocasiones como un ciclo anabólico, de síntesis. Entonces, cuando yo tengo una ruta metabólica que sirve como catabolismo y como anabolismo para diferentes moléculas, a ese concepto se le conoce como anfibólico. No confundir anfibólico con anfipático. Anfipático tiene que ver con la polaridad de las moléculas, anfibólico tiene que ver con que un ciclo puede ser catabólico y anabólico al mismo tiempo. Para el ciclo de Krebs, y aquí sí que vamos a entrar a sustratos y productos,
vamos a tener sustratos de inicio. Sustratos de inicio. En este caso, nosotros vamos a partir con acetilcoenzimo A, que ¿de dónde viene? De el la... acetilcoenzimo A? del Viene de la piruvato. oxidación del piruvato, ¿no es cierto? Nosotros generamos ese acetilcoenzimo A en la oxidación del piruvato. Lo vamos a incorporar como sustrato inicial del ciclo de Krebs, pero también lo vamos a unir con oxal acetato.